Bien, arrancamos entonces. Bueno, Leonardo, soy Leonardo Bori, productor apícola acá de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí en la diapositiva que sale primero, bueno, familia Bori, porque somos la tercera generación de apicultores. En la foto aparece mi abuelo y mi tío Juan, que eran los apicultores que arrancaron allá por el año 1926. Ahí Pero dicen bueno. más de 80 años. Si Dios quiere, dentro de 2 años cumplimos 100 años con la apicultura, así que eh, Ah, ya quedó bastante desactualizado ahí. Ahí demuestra que el Power está bastante desactualizado. mira, Eh, 100 años. claro, y bueno, y ahí aparece mi hijo Tadeo haciendo unas transferencias ya hace como 10 12 años atrás. Y bueno, un poco toda la familia. Eh, a ver si mueve esto así, seguimos para adelante. Está un poquito lerdo, pero ya va a agarrar. Eh, bueno, para comentarles un poquito, nosotros tenemos ahí en la zona de Tomás Jofré la sala de extracción y donde nosotros actualmente tenemos el criadero de reinas. Eh, las diapositivas justamente lo que nos muestran un poquito es eh, la, la apicultura, como les comentaba, comenzó mi abuelo acá en la zona de Mercedes en el año 1926, después mi padre, única profesión, digamos, apicultura, y bueno, hoy actualmente con Guillermo estamos, digamos, en una sociedad entre hermanos y, y actualmente hacemos un poco de cría de reinas, todo lo que es material vivo, venta de celda, cría de reinas, núcleos, y también hacemos polen en el delta, hacemos, bueno, lo que por supuesto que la actividad principal es la producción de miel, pero bueno, fuimos incursionando a través de los años un poco en la diversificación de lo que es todo el trabajo en la colmena, ¿no? No nos quedamos solamente con lo que es la producción de miel, que fue la actividad principal de mi abuelo y de mi padre. Con los años también montamos un negocio apícola de venta, digamos, de todos los insumos para la apicultura, acá en la ciudad de Mercedes. Y bueno, esta diapositiva habla un poquito de lo que lo comentaba, producción de material vivo. Hacemos polen en el delta. Hace aproximadamente, ya van a ser 10 años a 12 años, que por el intercambio que hicimos con un gallego que nos visitó en el año 2009, 2008. Eh, bueno, lo llevamos al Delta y como él hacía polen en España, nos dice, pero ustedes tienen acá muchísimo polen, ¿por qué no lo aprovechan? Y él un poquito nos, digamos que nos dio el empujón para producir polen en el Delta. Esta es una de las zonas tempranas de que vamos a hablar un poquito más adelante. El Delta es una zona temprana por excelencia, que si bien no está muy desarrollada como otras zonas tempranas, es porque un poco la dificultad que hay para trabajar en estos lugares, que les voy a contar un poquito más adelante, pero es una zona temprana que está muy cerquita acá, digamos, de lo que es Buenos Aires, de lo que es la capital federal. Todos conocerán la zona de Tigre, primera sección de Islas del Tigre, segunda sección de Islas del Tigre y tercera sección. ¿Eh? Eh, Nosotros acá más o menos trasladamos 1.500 colmenas y ponemos alrededor de 900 trampas para cosechar polen. Seguimos un poquito para adelante. Bueno, estas son unas fotitos de cómo ponemos las trampas, el tipo de trampa que utilizamos y cómo están ubicadas las colmenas en caballetes a 1,70 m, 1,80 m del piso, para evitar, digamos, la zona de mareas que se da acá, de las sudestadas que se dan generalmente en nuestro delta. ¿Sí? Eh, bueno, acá con esta fotito acá
de revisando una camarita o estamos pasando un núcleo a cámara. Quería comentarles un poquito en general cómo así un pantallazo, pero muy en general de cómo se desarrolló la apicultura en Argentina y más que nada lo que más conocemos nosotros es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero podemos decir que cuando comenzó mi abuelo, por aquellos años, era una apicultura un poquito más fijista. A través de los años, todos los apicultores que se fueron en la provincia de Buenos Aires estaban muy cerca de la capital federal, haciendo un abanico, ¿no? Lo que podemos decir La Plata, bueno, toda la zona, saliendo para el sur por ruta 3, saliendo para el oeste por ruta 5 y saliendo para el norte, para el lado de Rosario por ruta 9, pero eso en ese abanico y en la zona pampeana era donde, digamos, en la provincia de Buenos Aires se desarrolló primero la apicultura. A través de los años, ahí fue creciendo, vamos a hablar de la década de 40, 50, la zona pampeana era netamente ganadera. Entonces, esos campos ganaderos tenían, nos daban cosechas espectaculares realmente. Hablar de mis abuelos, de mi padre, recordar en la década del 50, 60 cosechas de 100 kilos por colmena, hasta 150 kilos por colmena. Decir que una colmena un año le había dado 300 kilos era muy común. Y eso lo hacía un poco los campos extensivos que había en esa época, campos muy poco trabajados, se sembraba muchísima alfalfa para la ganadería, y donde no se sembraba alfalfa, los campos ganaderos eran de floraciones naturales. Todavía no existía el uso, digamos, masivo del tractor, las desmalezadoras, ni hablar de los agroquímicos que vinieron mucho después. Eh, entonces, en esos años, década de 40, 50, 60, se hacía apicultura muy cerca de Capital Federal y, digamos, con grandes cosechas. Después con la primera, digamos, revolución, digamos, medio en el campo fue con la incorporación masiva de maquinaria, ¿no? De grandes tractores, del arado, y eso hizo que se fuesen disminuyendo mucho el campo ganadero, década del 60, 70, 80. Eh, entonces los apicultores de acá, del cordón ese, de ese abanico que yo les comentaba, fueron buscando campos menos trabajados. Ya, por ejemplo, mi papá de acá de Mercedes se fue, su primera migración de traslado de colmena fue a la zona de 9 de Julio, Carlos Casares. Su segunda migración de traslado de colmenas fue a la zona de Saliqueló, Tres Lomas, Pigüé, estuvo incursionando con colmenas muy cerquita de Pigüé. Ya eso se dio en la década del 80-90, ¿sí? Y ya después, a partir de la década del 90, se produjo ya otra revolución en el campo, que fue la incorporación del paquete tecnológico del uso masivo de agroquímicos, donde digamos que hizo ya desaparecer esas grandes cosechas definitivamente. Entonces el apicultor se tuvo que adaptar mucho más a cosechas más escuetas. De hecho, muchos apicultores de nuestra zona que habían salido de su ciudad a radicarse a otras ciudades en el interior de la provincia de Buenos Aires, incluso a La Pampa, a Córdoba, a Santa Fe, en la zona, digamos, del norte de Santa Fe o media del Santa Fe, empezaron de la década del 90 para acá a volver, digamos, a las ciudades donde tenían radicada históricamente su familia. Eh, ya no compensaba hacer viajes tan largos, porque las cosechas ya se asemejaban, se fueron, digamos, disminuyendo y asemejándose a lo que era ubicarse en su propia zona donde habías migrado en aquella época. Eso a grandes rasgos fue una transformación muy importante en la apicultura argentina, que hizo que hubo un crecimiento exponencial en el número de apicultores, hasta, podemos decir, hasta el 2000, año 2000, y de ahí, digamos que, como les comentaba, por el uso masivo de ese paquete tecnológico de barbecho químico, uso hasta, podríamos decir, indiscriminado de agrotóxicos, los famosos
esos productos están... ¿Sí? Ah, pensé que habían hablado. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Llego bien? Sí, sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Yo hablo, Perfecto, hablo y Pedro. no escucho ruido, entonces digo, por ahí se pierde. Eh, entonces, desde el año 2000 en adelante, el apicultor, la verdad que tuvo que hacer una adaptación bastante importante a convivir con ese paquete tecnológico, a tratar de ubicar los colmenares de nuevo más cerca de su lugar de erradicación. De hecho, algunos apicultores, muchos apicultores en la década del 60, 70 se fueron de su lugar de origen y se radicaron con la familia en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires o incluso en La Pampa, como les comentaba, Córdoba, Santa Fe. Otros siguieron viajando, teniendo su sala de extracción muy lejos de su lugar de erradicación, viajando bastante, pero manteniendo a la familia en el lugar donde estaban ubicados. Y bueno, y como les digo, a partir del año 2000, con la desaparición de ese vergel que teníamos natural, nos fuimos adaptando a los campos que hay, digamos, en nuestra zona. Y tratando de adaptar el manejo productivo, nosotros lo logramos bastante con la diversificación a lo que nos daba la zona donde estamos radicados. Concretamente eso se da acá en la zona de Mercedes, donde estamos radicados actualmente. Nosotros manejamos con Guillermo, mi hermano, aproximadamente 3.000 colmenas y bueno, tenemos un personal, hoy entre el negocio y la gente que trabaja en el campo, aproximadamente 8 personas trabajando con nosotros y por ahí algunos temporales en época de cosecha, ¿no? Seguimos. Bueno, acá vemos uno de los power que me compartió Lucas, de regiones de floración temprana, donde él detalla acá muy bien, digamos, cuáles son las más importantes de la Argentina, esa zona de floración temprana. Y él bien acá las separó en los campos naturales, donde vemos, tenemos el Monte Pampeano, estos son, digamos, montes naturales, el Monte San Luis, el Monte de Córdoba, el Delta de Buenos Aires, que es donde nosotros hacemos esa transhumancia a zona temprana, la selva misionera, el Monte Chaqueño, bueno, el Monte Chaqueño que abarca Formosa, Chaco y parte de, digamos, el norte de Santiago del Estero, de Santa Fe, todas estas zonas, el apicultor actualmente las aprovecha para mover su parte de sus colmenas o el total de sus colmenas eh, para distintos fines que los vamos a ver más adelante. Y después un poquito, Lucas acá también marcó las zonas donde se hacen explotaciones comerciales, ¿sí? Pueden ser de cítricos o frutales de pepita y carozo, que principalmente son las ciruelas, los duraznos, los damascos, la Acacia tenervis, bueno, esta es una natural, la Acacia tenervis es una natural que se da en la costa bonaerense, digamos, de Villa Gesell, toda lo que es la zona balnearia, digamos, ¿sí? Puede ser, digamos, de la bahía San Borombón hasta Mar del Plata, calculo yo. No sé si se da más abajo. Conozco que llevan muchos apicultores a la zona de Villa Gesell, por ejemplo. Bien no la tengo definida hasta dónde abarca, pero bueno, creo que es toda la zona costera, que es toda la zona costera turística, digamos, viene la Acacia trinervis en los médanos, generalmente en los médanos que acompañan al mar. Bueno, ahí da una floración temprana muy buena para, para que aproveche la abeja. Bueno, y después acá, con muy buen atino, Lucas nombra las regiones suburbanas. En todas, digamos, el periurbano de las grandes ciudades, tanto de capital, incluso si podemos tener colmenas adentro de las ciudades, se da naturalmente un microclima de aumento de temperatura, precisamente por el efecto invernadero que producen las grandes ciudades, que hace que la colmena se desarrolle más temprano que en la, digamos, en el campo, ¿sí? Si están en la zona rural. Eso es muy común y nosotros, el que tiene colmenas en las ciudades o cerca de las ciudades,
lo va a notar muy bien. Aparte de darse ese microclima, generalmente hay mucha arbustiva, mucha planta, mucho árbol, mucha planta implantada incluso para cercos, para, digamos, para parques, donde la abeja lo aprovecha muy bien. ¿Eh? Eh, ahí tenemos, digamos, lo que podemos catalogar también como una zona temprana o semitemprana. Leo, una Bueno, consulta. sí, cómo no. Ahí donde dice que estaba el número 3, ¿eso sería la parte de la zona del Valle de Río Negro? Que también ahí se utiliza mucho para... Exactamente, no se las nombré, pero bueno, ahí tenés la zona del Valle de Río Negro, tenés una parte en Neuquén, tenés una parte en Mendoza, ¿sí? Tenés la 2 de Mendoza, la 3 es todo, claro, Chipolete y toda esa zona de Río Negro, donde se hace muchísima pera, muchísima, bueno, ciruela es más en Mendoza, si no me equivoco. Mucha manzana se hace en Susana. el Valle de Río Negro, exacto. Ahí se Mucha pera, utiliza para arrancar la temporada. eso es se cataloga una zona temprana porque precisamente todos los montes esos de frutales empiezan a florecer, calculo que fines de julio, agosto y septiembre, de tener floraciones y se considera, por supuesto, zona temprana. ¿Eh? Perfecto. Y después tenés la zona 2 que es la zona de Mendoza, ¿sí? Todo lo que sería... Ahí yo sé que, por ejemplo, en San Rafael hay muchísima ciruela. Mendoza lo conozco más de, digamos, de ir de vacaciones que con colmenas, pero la zona, bueno, no nombramos la zona también de Tucumán, que sí fue una de las, digamos, regiones de flora temprana o de floraciones tempranas por excelencia durante muchos años. Era muy común llevar colmenas para aprovechar principalmente la floración del limón cítrico, los cítricos que se dan en esa zona, el limón, hay también mandarina y naranja. Por supuesto que hay una zona de Tucumán que también se puede aprovechar lo que es monte natural cuando nos vamos para Tafí Viejo y la zona, toda esa zona de Tafí Viejo, no solo hay plantaciones de cítricos, sino también ya aprovecha todo un cordón montañoso, que es una floración que se da un poquitito más tarde que esta de los cítricos. Incluso algunos apicultores que hacen transhumancia no la aprovechan porque salen antes de que se dé esa floración para poder volver temprano a la pradera o para poder hacer una escala en alguna floración más importante de Catamarca, de La Rioja. Algunos hacen un descanso en los montes naturales de Catamarca y La Rioja, entonces no aprovechan esa floración de Tucumán que se da un poquito, como ya es zona serrana, florece más tarde porque cuanto más arriba nos vamos, más frío hace y se van retrasando digamos, las floraciones. ¿Sí? Después Leo, tenemos... te hago una consulta. En la parte Sí, de Córdoba, que veo que tiene la letra C del Monte de Córdoba, pero la veo que tiene tres colores diferentes. Está como grisecito, verde y un beigecito. No llego a ver la descripción de esos colores en el mapita. sí, eso debe ser, es una ecorregión para mí. Como no lo hice yo el mapa, lo hizo Lucas, y si está lo puede explicar, pero para mí es la región pampeana. Después Ah, la zona de coloreada es la región de monte, ¿sí? La que viene, donde está la A, la B y la C, es el cordón que rodea de monte natural a todo lo que es la región pampeana, que está en verde, ¿sí? sí, Región pampeana, digamos que es la región donde más agricultura se hace. Si vamos a la región núcleo, después tenés la zona de la A, la B y la C es monte natural, ¿sí? bien, La zona de la A, digamos, prevalece a lo mejor el caldén, la zona B prevalece a lo mejor el algarrobo, y la zona C puede ser zona de más de espinillo, la zona que agarra la parte también de mesopotámica de Entre Ríos y parte de Corrientes, ¿sí? Si sí, ves sí, que se traslada, hace todo un abanico rodeando la provincia de Buenos Aires, su parte mayor, o la zona núcleo, digamos, agrícola del sur de Santa Fe, parte del sur de Córdoba y parte del sur de Entre Ríos. Zona netamente, digamos, agrícola o agrícola ganadera.
Y las Bien, otras partes que está decoloreada es una parte de monte natural. Todavía queda algo de monte natural, ¿sí? perfecto, gracias. Y eso es lo que se aprovecha mucho para como zona temprana, ¿sí? Que muchos apicultores van al monte pampeano, ¿sí? Aprovechar el algarrobo, el caldén. Bueno, hay infinidad de matorrales que dan mucha floración. ¿Eh? Yo toda esa zona nunca la hice con abejas, pero por ejemplo, como zona temprana, nosotros estuvimos en la zona de Tucumán 4 años. Con mi papá hicimos la zona de San Luis, en Merlo, Santa Rosa del Conlara, pero era toda zona de monte. La zona entre el sur de Córdoba, parte no es del sur de Córdoba, perdón. Agarramos San Luis y una parte de Villa Dolores, Córdoba, pero ahí estás en el límite, donde está Merlo, en el límite de Córdoba con San Luis, ¿sí? Sí, sí, Pero era monte natural ahí, zona temprana, monte natural. perfecto, gracias. De nada. Y la otra zona de cítricos que muchos apicultores aprovechan es la zona de Concordia, ¿sí? Principalmente mucha naranja, puede haber algo de mandarinas, ya ahí no hay limones, como por lo menos no conozco que haya limones, como hay en Tucumán. Seguimos. Bueno, acá hay algunas floraciones. Lucas se tomó el trabajo de sacar algunas. Podemos ver durazno allá arriba, el rosa, la ciruela abajo. Estos son cítricos, los que se ven a la izquierda con la abejita, eso es muy probable que sea la flor de un naranjo. Abajo también puede ser naranja, mandarina, no alcanzo a distinguirla, pero bueno, son las floraciones, digamos, de las zonas tempranas donde se hacen esos frutales de carozo, de pepita o de cítricos, como hablábamos en Tucumán y Concordia. Acá, bueno, en la zona del monte, acá vemos el espinillo, el amarillito, este de acá a la derecha arriba debe ser el pataco. La verdad que esas no las conozco muy bien porque la zona del monte pampeano no he ido mucho. Bueno, pero es la característica, van a ver en el monte pampeano de ese arbustivo bajo, o la foto de arriba a la izquierda, ya vemos, es posible que puede ser un caldén, puede ser un algarrobo, puede ser alguna planta de esas que da mucha entrada de polen y néctar, dependiendo también del año, ¿no? Y la zona de abajo, lo más probable, esa florcita amarilla sean espinillos. Eso la encontramos en el sur la encontramos en Entre Ríos, la encontramos en Córdoba. Debe haber también menos, pero en La Pampa es posible que esté. Bueno, estas deben ser del sudeste de la provincia de Buenos Aires, la flor amarilla, que es muy común. eh. Después toda esa flor rastrera, digamos que es la zona de secano, debe ser de Lucas, esa zona que se da en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá va la famosa flor morada, esto, bueno, ya es más. Esta flor morada viene en todos los lugares donde se hace con la mostacilla, flor morada y mostacilla mezclada en todos los lugares de quintas donde se hace algún frutal. Si el quintero se descuida un poco, viene mucho esta floración, o no corta, o no, digamos, o tardan las desmalezadas, o en meterle matayuyo. Vienen estas floraciones que para la abeja son buenísimas, ¿no? La flor morada, por ejemplo, uno los pone que más proteína tiene, entonces la verdad que la aprovechan muy bien para el desarrollo. Y esta es la floración. En esta foto vemos la floración típica que más conozco del delta. Yo les puse, en esta la armé yo, les puse ahí las glicinas, la que es fucsia, digamos. A la derecha arriba la flor de la ligustrina, a la derecha abajo la zarzamora, y después a la izquierda abajo las flores del sauce, que da un polen buenísimo, que logra un gran desarrollo en la colmena, ¿no? Esto es desde la zona del delta. Bueno, acá Lucas con esta diapositiva nos puso algunas de las condiciones cuando nosotros queremos hacer una transhumancia a zonas tempranas. Bueno, la verdad que las transhumancias después más adelante las podemos hacer por varios motivos, ¿no? Por varios motivos.
desde la primera vez que compramos unas colmenas o núcleos y las tenemos que llevar a nuestro apiario definitivo, o vamos a hacer un traslado a lo mejor, o aprovechar distintas floraciones por distintas causas, que las tengo nombradas, pero las características de las colmenas, estas son las características ideales. Por ejemplo, Reina Nueva es algo que, digamos, tendríamos que trabajar siempre con una reina nueva en la colmena, ¿no? Entonces, no sería, digamos, es una de las características ideales de todo apicultor es querer tener todos los años reinas nuevas, porque te ayuda en todo, en desarrollo, en combatir enfermedades, en tener expectativas de una buena cosecha, después para la invernada, cómo inverna una colmena con reina nueva. Pero acá, digamos, si nosotros vamos a hacer el gasto de un traslado por X causa, sería ideal que tengamos una reina nueva. Poblaciones equilibradas, bueno, colmenas parejas, con buena reserva de miel y correcta sanidad. Lo de la sanidad es importante, después si lo vamos a ver, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un traslado a zona temprana, como hacemos nosotros para cosecha de polen, por ejemplo, es importante que la colmena, en el momento que nosotros pongamos las trampas de polen, ya o esté hecho la práctica sanitaria antes de poner las trampas, o la planifiquemos para hacerla, estemos a tiempo de hacerla para cuando terminemos con el polen, porque mientras nosotros estemos haciendo la cosecha de polen, el ideal es que nosotros no pongamos ningún químico adentro de la colmena que nos pueda contaminar el polen, o que no hayamos trabajado con algún producto sanitario que tenga como soporte algo que la abeja necesite desmenuzar y largarlo adentro de la colmena y que después no lo saquen la limpieza por la trampa de polen, ¿no? Eso es fundamental, tener una planificación con respecto a eso. Si hiciéramos una movida para cosechar polen, por ejemplo. Más abajo vamos a ver las distintas posibilidades que tenemos, cuáles son, digamos, las más importantes, ¿no? Y después en el manejo específico, acá plantea Lucas muy bien, conocer la floración. Si vamos a hacer a zonas tempranas, tenemos que saber en qué época florecen esas plantas en las que llevamos las colmenas, principalmente para poder hacer el manejo adecuado, saber cuándo tenemos que estar atentos a una posible atención por agregado de alzas o empezar una nucleada. Prever los tratamientos sanitarios. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, un poquito por lo que le comenté anteriormente, prever el material necesario. Eso ya, si nosotros vamos a hacer una movida a zonas tempranas para hacer núcleos, bueno, por supuesto que tenemos que tener planificado todo el material de antemano, ¿sí? Tener planificado el manejo, en cuanto al manejo, si nos vamos a hacer las celdas, si vamos a hacer núcleos, si vamos a hacerlos con celdas, quién nos va a proveer las celdas, las vamos a hacer nosotros, quién nos va a vender las reinas, y un poquito saber las fechas en que se dan los picos florales para poder planificar el trabajo de acuerdo a cómo se da esa floración en ese lugar. Por supuesto que hay un método, uno dice, yo la primera vez que voy a un lugar, a zona temprana, la primera vez que voy a mover a cualquier zona temprana, arranco mañana, digo, bueno, me gusta, me queda cerca, me queda cómodo conseguir lugares en una zona temprana, y las primeras veces no cabe duda que lo que nos va a dar información es otro apicultor. Otro apicultor que esté manejando esa zona hace muchos años, entonces va a haber que hablar con otros apicultores y preguntarle cuándo se dan los picos de floración, cuándo arranca la colmena, qué es lo que aporta cada planta, dónde podemos tener excesos de entrada de néctar y nos puede llegar a producir problemas que nos bloqueen las colmenas. Todo eso, cuando no conocemos los lugares, lo
sacamos, digamos, juntándonos con otros apicultores y charlándolo. ¿Mm? Bueno, acá definir la metodología de nucleado y bueno, por supuesto que hay que tener un cronograma de trabajo y tener una idea de lo que vamos a hacer. Después otra cosa que nos va hasta que no tengamos, digamos, una experiencia hecha de algunas temporadas en un lugar de zonas tempranas, otros apicultores te pueden incluso hasta comentar cuál es el ideal de cuántos cuadros de cría le podría sacar yo a una colmena normal, vamos a decir, un año normal. Después hay años excepcionales para mejor y excepcionales para peor, ¿no? Pero la media, cuál es el nucleado en la media, cómo se ponen las colmenas, con cuántos cuadros de cría, ¿sí? Eso, hasta que agarramos la experiencia, se charla generalmente con otros apicultores. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, esto es lo como les comentaba antes, que no me quería anticipar. Acá les anoté un poquito varias de las razones por las que nosotros vayamos a una zona temprana o tengamos que hacer un traslado, ¿no? Objetivos del traslado. Puede ser un traslado definitivo porque digamos, compré colmenas, compré núcleo y va a ser la primera vez que las voy a mover. Entonces las llevo a mi lugar donde va a ser mi apiario definitivo. Puede ser un traslado primaveral, de lo que hablamos, de una zona temprana, ¿sí? Puede ser el traslado para una mielada. No, yo estoy en un lugar que toda la vida estuve, entonces anduve flojo, quiero probar otra zona, bueno, aprovecho una mielada específica en una época del año, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hay algunos años que estando acá en Mercedes, después que se da la cosecha de verano acá en Mercedes, hacemos un traslado de mielada, puede ser a los montes de eucaliptus de Entre Ríos, o hemos hecho, por ejemplo, aprovechar la flor de bañado en la zona de las islas de Lechiguana. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un traslado para una mielada específica. Puedo hacer también un traslado para polinización, muy común, ¿sí? En algunas épocas del año yo me contacto con semilleros, me contacto con algunos, digamos, quinteros que tengan fruta, frutales, entonces hago un traslado para polinización. Puedo hacer un traslado para hacer núcleos para reposición o venta de material vivo, o bueno, el traslado porque compro material vivo, ¿no? Es lo que hablaba primero. Estas son distintas formas en que nosotros, y cada una tiene alguna característica especial, cada una de estas formas digamos, razones por las que voy a mover colmenas, tienen algunas características especiales. Y se dan, puede ser, ahora vamos a tocar algunas de ellas. Bueno, un traslado definitivo, una característica especial que puede tener, si voy a hacer un traslado definitivo, tengo que mirar más que nada, primero, dónde elegir el lugar donde voy a sentar el colmenar, ¿sí? Que sea un lugar alto. Ya puedo, en ese lugar definitivo, planificar dónde voy a apoyar las colmenas, digamos, caballetes, ¿sí? Por ejemplo, en este traslado definitivo que nosotros hicimos a la provincia de Formosa, que es una foto nuestra, utilizamos la palma ahí para hacer los caballetes, ¿sí? Si tengo algún material que puedo utilizar en la zona, ¿por qué? Porque, digamos, la planificación en el traslado, tenemos que tener muy en cuenta, cuando voy a llevar mis colmenas al lugar definitivo, que si llevo un caballete armado, me va a ocupar un espacio en mi vehículo. Entonces, o lo planifico ordenar el lugar donde las voy a llevar las colmenas definitivamente, ordenarlo de antemano, limpieza, puede ser alambrado si fuese necesario, para que no entren las vacas. Y ya tener los caballetes ubicados en el lugar donde voy a trasladar las colmenas. Algún otro apicultor puede hacer, si le entra en el vehículo, hacer en el mismo momento el traslado de los caballetes y las colmenas. Pero bueno, son cosas que hay que planificarlas, ¿sí? Reposición de venta de material vivo. Bueno,
esto digamos que generalmente ir a una zona temprana, ¿sí? Y ya sabiendo que yo voy a volver a mi lugar definitivo en algún momento, digamos que la planificación ya en el dónde voy a sentar mis colmenas puede ser totalmente distinta, porque generalmente busco algo que sea o más sencillo de trasladar, donde voy a apoyar mis colmenas, o ya poder dejar algo en ese lugar de transhumancia temprana, si voy todos los años, dejar algo armado para ya asentar mis colmenas. Y hay muchos apicultores de una apicultura extensiva que como modalidad de esa transhumancia temprana, la colmena se pone en el piso, directamente sobre el piso. Si nosotros vamos a trabajar con esa modalidad de apoyar la colmena directamente sobre el piso, lo que hay que tener muy en cuenta es el tratamiento que se le hace al piso de la colmena, ¿sí? Ya ahí tenemos que pensar porque en el piso de la colmena sobre el suelo, por supuesto que se pudre muy fácilmente si no tiene el tratamiento adecuado. Los baños de parafina, los baños de aceite, ¿sí? Para darle más durabilidad. Y muchos apicultores que hacen transhumancia y utilizan el piso como, digamos, para asentar sus colmenas, se deciden por el piso de madera dura, ¿sí? Fundamental, muchos apicultores, el piso de saligna, que es el más común, de eucalipto, es más blando, pero esos apicultores que acostumbran a dejar las colmenas sobre el piso, no los quieren utilizar porque es un piso que aunque se le hagan tratamientos, dura mucho menos, ¿sí? Ahí tenemos una característica a tener en cuenta para digamos, un traslado a zona temprana por un periodo de tiempo. Voy a volver después a mi zona de residencia o el apiario, digamos. Leo, una pregunta. ¿Tienen todo Sí, piso clavado? ¿Todo piso sí. clavado? Sí, Después ¿no? hablo un poquito de las condiciones de la colmena, pero por Bueno, supuesto, bárbaro. lo podemos adelantar un poquito, pero la condición de la colmena, convengamos que el que tiene el apiario en un lugar fijo, sin moverlo, es muy común que no se clave en el piso, Ah, ¿sí? Principalmente el piso, eh, no sabe lo que es una tela, no sabe lo que es una goma espuma para tapar piqueras, porque cuando soy fijista hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta. Eh, pero para eso vienen las grampas, famosas grampas de transporte, ¿no? ah, Cuando uno tiene un lugar fijo, reversible, que son para limpieza, ¿no? Que se pueden dar vuelta cada tanto para sacar la mugre del piso, el que es fijista, nosotros, como siempre hicimos transhumancia, todos los pisos salen clavados del galpón, ¿sí? Salen clavados o con taquitos o con chapitas, incluso la famosa grampa de transporte, hemos probado a clavarlos, pero no duran mucho, ¿sí? A clavarlos permanente con eso. Pero el piso, para un transporte, por supuesto que hay que clavarlo. La colmena hay que sujetarla toda y un poquito más adelante lo hablamos si quieren. ¿Mm? Transhumancia, a veces nos ha pasado que en nuestra zona, bueno, se da una seca importantísima y tenemos que salir corriendo a buscar algún lugar donde nuestras abejitas coman algo, ¿no? Por lo menos que sobrevivan. Ya no pensamos en sacarle una cosecha, pero por lo menos que sobrevivan. Entonces, bueno, hay algunas floraciones, ¿sí? Que se dan ya, estas no son, capaz que no son de zona temprana, pero para mover las colmenas tenemos que salir a ver, para no gastar en jarabe, ver que nuestras colmenas por lo menos sobrevivan. A nosotros, por ejemplo, les cuento un caso concreto. En el año 1985 estábamos en la zona de Saliqueló con mi papá, arrancaba con toda la furia el campo, girasoles como ven ahí, llenos, en un campo de 2.000 hectáreas, 700 hectáreas de girasol, 500 hectáreas de alfalfa que empezaban a florecer, y se dio en ese campo una pedrada que no dejó nada. Mi oh, papá en ese campo tenía ubicada en 5 o 6 lugares 700 colmenas. No dejó nada, nada. Los girasoles los cortó al medio, no había alfalfa, no había nada. Bueno,
ese año salvamos la cosecha, salimos, me acuerdo, yo salí con mi papá a buscar lugares para la zona de Pigüé, y bueno, buscando al Abrepuño, tuvimos que hacer un traslado todo de urgencia, porque en ese campo no había nada, no había quedado nada de nada. Entonces, bueno, son, digamos, traslados de apuro que uno puede llegar a hacer. ¿Sí? Bueno, como les comentaba anteriormente, para la mielada, traslados para la mielada, como por ejemplo termina mi zona y si sé que en otra zona se da una mielada, son muy típicas, acá van muchísimos apicultores a la zona de los eucaliptus en Entre Ríos y Corrientes, aunque Corrientes tiene barrera, no sé, actualmente creo que la mantiene la barrera sanitaria, pero igualmente pasan muchos apicultores de contrabando, pero pasan. A llevar colmenas al eucaliptus, la floración de eucaliptus se da en febrero-marzo, ¿sí? Mediados de febrero-marzo. Entonces, generalmente toda la floración pampeana terminó, excepto la del sur por ahí, la del sur de la provincia de Buenos Aires, todavía no, pero de centro para norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ya terminaron todas las floraciones, entonces muchos apicultores llevan colmenas a los eucaliptus de Entre Ríos Corrientes. Y otros apicultores también pueden llegar a la zona que se da una floración de bañado tardío, en la zona, como les comentaba anteriormente, de las islas de Lechiguana, toda la zona costera del Paraná, desde Rosario a Zárate, Campana, toda esa zona costera, se lleva mucha colmena y se entra en barco adentro de la isla para buscar esa zona de floraciones de bañado, ¿sí? El famoso catay, pata del oro, bueno, el camalote, hay mucha floración que se da en mediados de febrero, se da muy parecido al eucalipto, mediados de febrero, marzo, y se puede extender hasta abril con entrada de miel algunos años. Che, Leo, ¿quién es ese que Sí. lleva una cámara de cría y una melaria en el hombro? Superman. No, vos sabés que, bueno, antiguamente las colmenas se cargaban todo, colmena o Y sea, melaria. cámara de cría y alza, toda la vida. Mi papá, los conocidos de mi papá, se trasladaba colmena y alza melaria estándar. Ah, eh, Se pulseaba entre dos para tirarla al hombro y después se caminaba uno solo al hombro. Por ahí yo mostré otra foto, creo que está al final, hay otra foto más de cómo sí, hay se otra. lleva al hombro. Se hombreaba, la colmena se hombreaba. Entre dos te ayudaban a tirarla al hombro y después uno solo la recibía arriba del camión. Con el tiempo eso ya, hoy por supuesto que hay apicultores que lo siguen haciendo, apicultores extensivos que lo siguen haciendo, pero se está haciendo, aparte de mecanizarse muchos apicultores, se está haciendo mucho menos y se trabaja con bastante más personas porque el personal, digamos que si no, no aguanta. No aguanta. Muchas esas transhumancias se hacen con los peores calores, así que imagínense qué Claro, va. claro. Bueno, acá le puse polinización para producción de polen. Esto, bueno, nosotros tenemos un caso típico de zona temprana del delta que llevamos una parte de las colmenas para hacer polen, ¿sí? A ver. Bueno, acá un poquito les hablo, cuando nosotros queremos mover colmenas, hay algunas cosas, lo que hablábamos hoy de la planificación, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si el transporte, a ver, si vamos a hacer digamos, una transhumancia legal, bueno, tenemos que tener en cuenta el transporte. ¿Sí? ¿Me hablaron? Bueno, los trámites legales que necesitamos, ¿sí? Después tener en cuenta la localización del nuevo. Hoy con el GPS solucionamos todo. Yo antes verseaba mucho sobre esto, pero hoy con el GPS, porque nosotros hemos ido a buscar muchos lugares para llevar colmenas. Y cuando no existía el GPS, había que anotarse muy bien los caminos de tierra que uno agarraba, el campo donde tenía que parar, las referencias, porque después muchas veces con las colmenas se llega de noche o se llega a la madrugada y uno tiene que saber a dónde va, en qué kilómetro Claro. bajar, son todos detalles.
si va a estar la tranquera abierta, si hay candados, con quién arreglás para que te deje abierto, si te va a abrir el dueño, si te va a dar una llave, ¿sí? Dónde vamos a sentar las colmenas, cómo está el camino adentro del campo, que no nos encontremos que conseguimos el lugar y volvemos a los 20 días con las colmenas, que llevamos las colmenas y resulta que de pasada había un charco que no vimos, que llovió y se llenó de agua, o que hay muchos detalles a tener en cuenta. Adentro del campo, ¿a dónde vamos a ubicar las colmenas? ¿Sí? No solo el lugar físico, sino el camino que vamos a recorrer. Y otro detalle que hay que tener en cuenta muchas veces es que nos dan un lugar, arreglamos con el dueño del campo, ponele en aquel monte, vamos a ver el monte y resulta que nosotros volvemos. Cuando fuimos, sí, nos llevó el dueño del campo por el costadito del alambrado hasta el lugar, y cuando volvemos a los 30 días para llevar las colmenas, ningún problema, hablas con el dueño, sí, está abierto, pasá, metela donde te dije, resulta que hay un maíz sembrado, hay unas hojas sembradas, ¿la pisamos o no la pisamos para entrar? Ah, esto no lo hablé con el dueño del campo. ¿Me iba a dejar pisar un sembrado para entrar o no me iba a dejar pisar un sembrado? Son todos detalles que hay que hablarlos de antemano. Porque si yo los hablo, capaz que el hombre me dice, ah, si acá usted hace un maíz, en este potrero que ahora no hay nada, yo después se lo puedo pisar para entrar al montecito que me dio o no se lo puedo pisar. Por ahí el hombre te dice, ya te autorizan, no, vos por el costado haces la huella, que es muy común. En muchos lugares que tenemos colmena te dejan hacer la huella para llegar al monte. Y en otros lugares hay gente que no le gusta ni loco que le pise el maíz, o que le pise las hojas, o que le pise cualquier, hasta una pastura. Entonces, bueno, todos esos detalles los tenemos que hablar con el dueño del campo, ¿sí? Bueno, acá como les decía, yo había hecho, háganse el mapa de la ruta. Todas estas cosas lo obviamos con el GPS hoy. Tener en cuenta la meteorología, ¿sí? Principalmente cuando tenemos que hacer algunos caminos de tierra, que no nos agarre la lluvia con las colmenas, que no podemos entrar al campo. ¿Y qué hacemos? Hacemos 100 kilómetros y estamos cargados, ¿dónde las bajamos? No podemos entrar al campo, nos volvemos, ¿sí? Y bueno, acá está la preparación de la colmena. Creo que todos estos yo los toco ahora individualmente. Bueno, a ver cómo vamos a mover nuestras colmenas. Nos entran en nuestra camionetita. Muchos apicultores, bueno, compran 2 núcleos y los llevan en el auto. ¿Cómo se acondiciona un núcleo para poder llevarlo en el auto? Tiene que tener ventilación, ¿sí? Las condiciones de la colmena. Si vamos a mover una colmena, tanto una cámara de cría o una colmena entera, una cámara de cría con alza, hay que fijar todas las partes móviles, es lo que hablábamos anteriormente con Juan. El piso tiene que estar fijado a la cámara de cría, y si vamos a llevarla con alza, el alza tiene que estar fijada a la cámara de cría, el alza mielaria. Por supuesto que esto, si nosotros vamos a mover una colmena 100 metros y vamos a ir en primera de un lugar a otro, no nos vamos a tomar en hacer todo este trabajo. Pero si vamos a salir a la ruta, si vamos a agarrar caminos de tierra, todo el movimiento y el traqueteo que produce un vehículo hace que se nos desparrame todo. Entonces, formas de acondicionar la colmena. Hace 50 años era inviable mover una colmena sin ponerle una tela mosquitera arriba, donde va el techo y la entretapa, sacar, poner una tela mosquitera arriba y tapar la piquera con una goma espuma. No, estaba prohibido y a nadie se le podía ocurrir que se podía mover una colmena sin cerrarla, ¿sí? Para eso teníamos que tener en cuenta algunos detalles. Si nosotros vamos a mover una colmena en invierno, tiene unas características. Si nosotros vamos a mover una colmena donde nos pueden llegar a agarrar en algún transcurso del movimiento más de 20 grados, y ni hablar 30 o 35 grados, tiene otras características, ¿sí? En pleno invierno es muy fácil mover colmena, porque la colmena no produce ese exceso de calor por la temperatura ambiente. Ahora en verano, si nosotros tenemos que trasladar unas horas una colmena cerrada, es muy probable que si las tenemos todas cerradas se nos asfixie, ¿sí? Entonces tiene que tener algunas características. En base a que con el tiempo y
y en esas famosas cosechas que yo les comenté anteriormente, había colmenas con exceso de población. Cuando hablamos que una colmena tiene 50.000 abejas en verano, en plena cosecha, yo creo que en esas épocas la colmena llegaría a 100.000 abejas, porque las cosechas realmente eran explosivas. Entonces, una colmena con esa cantidad de abejas, generalmente, ¿qué decía el apicultor? Más de cámara de cría y alza estándar melaria no la podía cargar. Había que cargar la mano. Mecanizado no había nada. Entonces, lo máximo que podíamos tener es la cámara de cría y una alza melaria. Esa colmena, con una rejilla arriba, una tela mosquitera arriba clavada al alza y tapada la piquera, después se sujetaba con 2 taquitos el alza melaria a la cámara de cría y con grampa de transporte o alguna forma de fijación el piso a la cámara de cría, toda bien clavadita. Se asfixiaban trasladando en primavera de calor o en veranos. Tampoco eran tan grandes las colmenas que no alcanzaba, digamos, a ventilar y se asfixiaban muchas colmenas en los traslados. Eso llevó a que con el tiempo empezaron a probar a mover las colmenas a piquera abierta, ¿sí? Entonces, ante caso de sofocación, la abeja sale afuera de la colmena, ¿sí? Cuando hace mucho calor, se produce un estrés grande y se producen muchas barbas, ¿sí? Que son contraproducentes. Pero en viajes largos no hay muchas opciones. Antes de que se asfixie la colmena adentro, porque la cerré toda muy prolijitamente, entonces los apicultores decidieron, muy pocos apicultores hoy cierran las colmenas para trasladarlo, sino, digamos, para pequeños lotes, pequeños movimientos, algunos apicultores que tienen que salir a lo mejor de una zona media complicada de día, entonces no quieren largar abeja, o los que son muy prolijos y están muy bien, es tomarse el tiempo de acondicionar la colmena para que el traslado sea, digamos, sin contratiempos, sin estresar a la abeja, sin que tenga que salir la abeja afuera. Por más que la tapemos con tul, que salga y se escape una abeja y pique, ¿sí? Si sale mucha abeja afuera, se nos junta con otras colmenas y se mata abeja entre ellas. Por eso, el traslado ideal sería todo cerrada la colmena. Pero bueno, cuando hay que hacer muchos kilómetros, cuando hay que agarrar muchos días de calor, mucho exceso de calor, se traslada a piquera abierta. Entonces, si nosotros queremos trasladar material X distancia, lo ideal es tener el piso fijo a la cámara de cría mediante taco, grampa de transporte, chapitas clavadas, ¿sí? Y si es cámara de cría, bueno, nada más. Si la vamos a trasladar cerrada, se saca el techo y la entretapa, se lleva aparte, o el techo americano, se clava la tela mosquitera arriba, hay que evitar que tenga fuga, ¿no? Por supuesto, el material tiene que estar sano, si no hay que calafatearlo, y se pone una goma espuma en la piquera, se cierra, ¿sí? Esa sería la forma ideal. Y si no, es el material sujeto, pero se puede llevar a piquera abierta. Sí, Leo, cuando es así ¿Sí? con media sombra, ¿es conveniente tirarle un poco de agua de vez en cuando o no es conveniente? Bueno, eso depende mucho de las horas de viaje, Juan, y la Ajá, temperatura. Si agarramos, en ningún momento del día vamos a agarrar más de 25 grados no hay o problema. hasta 28 grados, no hace falta echarle nada. Yo lo único que vi que se le echaba, paraban a hacer en algunos puntos estratégicos, a echarle agua a las colmenas, era cuando se viajaba muy lejos de Tucumán a, por ejemplo, a provincia de Buenos Aires, 15 horas de viaje, y en las Mm, zonas donde te tocaba mayor calor tenían algunas estaciones de servicio puntuales que le tiraban agua arriba para bajar un poco la temperatura y que la abeja por ahí un poco se hidrate. Pero si no, en viajes donde vos lo podés hacer toda la noche o donde podés hacer 3 o 4 horas aprovechando la madrugada o 3 o 4 o 5 horas máximo, te digo, son ya traslados bastante largos, ¿viste? Vos lo puedas hacer de tarde,
de tardecita hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, no hace falta echarle nada, agua no es necesario, no es necesario. Permiso, disculpe. ¿Tiene algún Sí. cálculo de pérdida de material vivo con los traslados, según su experiencia? Sí, cálculo, eso es muy difícil porque digamos que se te muera colmenas, uno ya con un poco de experiencia, que se te mueran colmenas a piquera abierta como trasladamos nosotros, ya es muy difícil. Lo que sí, se muere algo de abeja, se puede morir en días de excesivo calor. Lo que sí es bastante peligroso en el traslado de cantidades son los núcleos. Los núcleos, cuando ya están listos para trabajar, para trasvasar a una cámara de cría, ¿sí? Que están muy fuertes con 4 cuadros de cría, con algo de miel, coronas de miel, y no están bien acondicionados, el núcleo, con una tela mosquitera, y cuando uno los apila en el vehículo donde los va a llevar, no le deja una ventilación intermedia, es muy fácil de que se asfixie, ¿sí? Es muy fácil de que se asfixie. Ahí hay que ser un poco más puntillosos en el apilado adentro del vehículo, poner listones, hacer una fila abajo y poner listones de madera para que quede una ventilación entre... nunca se pone otro, tapando incluso la ventilación que le dejas arriba. Entonces, ahí tenés que ser un poco más puntilloso. Pero no se podría sacar cálculos de una tragedia, que sería que se te muera una colmena asfixiada, es casi una tragedia, te diría. Entonces, tenemos que tomar todos los recaudos para que eso no pase. Es muy feo sacar un porcentaje de muerte sobre eso. Bueno, Muchas gracias. no, de nada. Cuando nosotros hacemos traslado, bueno, dependiendo de la cantidad de colmenas, núcleos que vamos a llevar, a ver, si vamos a llevar colmenas, y uno no está acostumbrado al esfuerzo físico, lo ideal es que vayan mínimo 2 personas, ¿sí? Para cargar un equipo de colmenas, generalmente un chasis de camión que le entran 150 colmenas, mínimo van 3 personas. Y hoy en día se hacen con 4 seguramente, ya ni 3. Pero antes un chasis de colmenas, cargarlo de colmena completa, digamos cámara de cría y alza estándar, se hacía con 3 personas. 2 abajo y 1 recibiendo arriba del camión. ¿Sí? Después tenemos infinidad de cantidad de colmenas. Podemos cargar una camionetita con 10 colmenas, podemos cargar un acoplado con 20, 25 colmenas, con 50 colmenas o con 20 cámaras de cría, infinidad de traslados. El traslado no tiene por qué ser algo que necesitemos un vehículo muy grande. Como les comentaba, podemos hacerlo en una camionetita. Bueno, muchos principiantes se llevan los núcleos en un auto, ¿sí? En el portaequipaje, los han cargado en el portaequipaje de un auto. Entonces, bueno, los han llevado dentro del baúl, pero bueno, esos son viajes muy cortitos. No es conveniente, pero viajes cortitos se pueden hacer y con temperaturas bajas, ¿no? Leo, ¿ustedes tienen paletizado o hacen todo a mano? ¿Cargan Actualmente colmena por nosotros colmena? actualmente tenemos paletizados. Actualmente tenemos paletizado. Creo que más adelante podemos ver algo de paletizado. Igualmente hacemos todavía mucho a mano porque el paletizado se hace generalmente en el camión para el traslado a Tigre, ¿sí? De una cantidad importante de colmenas. Después se hace un traslado mucho acá adentro de la zona, digamos, para, por ejemplo, traer las colmenas de pradera acá a la zona de Quintas de Mercedes, se hace a mano con la camioneta y el acoplado, ¿viste? Porque se hacen menos cantidades, en cámara de cría, más sencillo. Todavía se hace mucho a mano, pero para, digamos, por ejemplo, el traslado de largas distancias se hace paletizado y se utiliza más el camión, ¿sí? Si no, Claro. más con camioneta de acoplado y mucho a mano. Y Bueno, hay acá hay mucho, alguna... perdón, ¿hay Sí. mucho riesgo de que muera una reina en el movimiento y demás o nunca pasa o es muy poco probable? Pasa, puede pasar tranquilamente. El movimiento, o sea, que se te muera una reina, generalmente pasa
caminos de tierra, por ejemplo, tengan en cuenta, cuando mi papá en la década del 60 iba a Concordia, había todo ripio. Esos caminos eran 100 kilómetros de ripio, pasabas la balsa acá al segundo puente, no estaba el puente Zárate Brazo Largo, se pasaba en balsa el Paraná de Las Palmas y el Paraná de Guazú, y después tenían 100 kilómetros de ripio para, no sé, llegar a Gualeguaychú. Claro. Y bueno, ese traqueteo, si vos no tenés bien digamos, cuando se llevaba en colmena, ¿qué se hacía? Se juntaban los cuadros y se le ponía un clavo al alza para que los cuadros vayan fijos. Todo ese traqueteo te puede generar alguna mortandad. No tiene que pasar siempre, pero puede pasar. Bueno, imagínate que la reina ahí va en movimiento, empieza a caminar por la cámara y el traqueteo de los cuadros la puede apretar. Y alguna reina se puede llegar a morir. No es común, si hiciste bien el trabajo, no es común. Hoy se fija, todas las cargas se fijan con las tracas, entonces eso hace que la carga vaya mucho más fija. Antes imagínate que iba apilado una colmena arriba de otra suelta. Y eso, si el chofer no era, digamos, diestro, hábil, generaba mucha mortandad de abeja, porque la abeja que sale afuera sale enojada porque el traqueteo la hace enojar y se pelea con la otra abeja que está en el vehículo y se moría mucha abeja si no tenés recaudos para el traslado, ¿sí? Hasta te diría, ese traslado, cuando vos haces cosecha de miel, hasta si el chofer no tiene cuidado, hasta poder romper panales de miel en un traslado de camino de tierra con mucho serrucho, con mucho pozo, y si no hay que andar despacio, no queda otro, ¿sí? Hay que tardar más tiempo, pero andar despacio, no golpear, no golpear la colmena, ¿sí? Si hay alguna posición que se pongan, no sé, los cuadros o sea, igual que el vehículo, digamos, en la misma posición, por el Claro, bueno, movimiento. eso antes se hablaba, que la colmena tenía que ir lo ideal creo que tenía que ir de costado. Mira, hoy se acomoda la colmena como quede más cómodo en el vehículo, como más te entre, ¿sí? Claro, Una cámara de cría, hoy como entran los cuadros, o sea, podés llegar a tener problemas en un núcleo recién pasado, que los cuadros todavía están flojos, están sin labrar, pero hoy en una cámara de cría es muy difícil de que se muevan los cuadros. Los cuadros sí, entran a están clavados presión con el tripóleo. y es muy, sí, están todos propolizados, es muy difícil. Antes había una razón de que no se ponían de frente porque el traqueteo así te podía hacer mover los cuadros o el frenado, pero hoy no, yo te digo que prácticamente no se tiene en cuenta eso. La pilás como más te entra digamos, en la base de tu vehículo, ¿sí? No se Claro, tiene en cuenta gracias. de nada. Bueno, un poco los papeles si uno quisiera hacer un traslado, ¿eh? Hoy lo que te piden en una caminera es que el transporte esté habilitado por SENASA, es un trámite que se hace en la agencia local de cada ciudad y te dan un numerito y te dicen con esto puedes llevar abeja. Después hay que anotar el transporte habilitado, habilitación del SENASA y el número que te dan, pintarlo en el transporte. ¿Eh? Si vas a hacer un viaje interjurisdiccional, o sea, si vas a salir de la provincia de Buenos Aires, eh, muy raro, pero bueno. Pero si vas a salir de la provincia de Buenos Aires con Colmena, tendría que tener el carnet profesional el famoso de Moyano y el RUTA, el Registro Único de Transporte Automotor. Si te moves dentro de la provincia de Buenos Aires no hace falta. Después tendrías que llevar como papelerío el RENAPA del dueño de las colmenas que están cargados, ¿sí? Un remito de carga y hay que hacer un DTE, que es el permiso de transporte electrónico, ¿sí? Que eso hoy se puede hacer online por la página del SENASA. Eso para andar legales. Después, hoy, todo apicultor que hace un traslado medio corto de 100 kilómetros a la redonda, no hace, les puedo asegurar que no hace ninguno de estos papeles. Generalmente los DTE los hacen los que salen en la provincia de Buenos Aires. Muy difícil que un policía te pida. Algunos pueden pedir, pero nosotros, por ejemplo, que llevamos algunas colmenas a Balcarce, hacemos el DT, por ahí a veces nos han pedido.
pero digamos, el RENAPA creo que no nos pidieron nunca en la vida. De hecho, el material lo tendrías que tener marcado con tu RENAPA, ¿sí? Pero bueno, hay muchos apicultores que andar legales, mínimo tenés que tener esto, ¿sí? Llevar el RENAPA, el comprobante RENAPA, un remito de la carga y en DT que para la habilitación que te da el SENASA para el transporte, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, esto es un poquito de lo que les hablaba anteriormente, ¿sí? Cuando vamos a buscar nuestro nuevo lugar, o tanto puede ser para como zona temprana o para un apiaro definitivo, tener en cuenta los caminos, hablar con los lugareños, che, yo cuando venga con las colmenas, este camino si llueve, ¿cómo se pone? ¿Se puede entrar? ¿Se hace alguna laguna en algún lado? Y bueno, ni hablar adentro del campo, porque muchas veces prevemos todo para afuera del campo y adentro del campo no sabemos, ¿no? Entonces, el lugar definitivo donde voy a poner las colmenas, hablar con el que te dio el lugar, ¿sí? Si llueve puede entrar, si llueve se hace alguna laguna donde no pueda pasar. Si ven un potrero que está está pelado, che, acá van a sembrar algo, yo voy a poder entrar al lugarcito donde voy a ubicar las colmenas. ¿Eh? Si hay algo sembrado, puedo hacer un caminito, puedo pasar, no puedo pasar, o si no, dame otro lugar, tener otro lugar. Ahí son todos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a buscar un lugar para ubicar las colmenas. ¿Eh? Incluso hay lugares que son muy transitados por los dueños de los campos o por la gente de trabajo, que uno no lo tiene en cuenta, pero una vez que pusieron, pero yo ahí paso todos los días para llevar las vacas al tambo. Y bueno, si puedo conseguir un lugar donde no esté molestando esa situación adentro del campo, mejor. Después vas a encontrar de todo tipo. Una que te dice el tambero, no, yo tuve colmena, no le tengo miedo, ponelas ahí que paso, de todo tipo de situaciones. Pero hay que charlarlas y preverlas, ¿no? Los que le comentaba anteriormente, la llave es muy fundamental, si tienen cerrado, si no tienen cerrado. Si te pueden dar una llave sería lo ideal, porque si cierran y dicen, no, yo te abro, bueno, pero después resulta que no lo puedes localizar, hay que te tenía que abrir y bueno, es un problema. ¿Cómo vamos con la hora? ¿Vamos bien? Prever los Vamos bien. movimientos con la gente de colmenas. Bueno, bueno, esto depende, cuando nosotros vamos a hacer un traslado, tenemos que saberla, qué horas nos va a llevar las distancias, ¿no? Recorrer ciertas distancias. Entonces, tenemos que prever, a ver, a qué hora vamos a cargar, qué nos conviene más, a qué hora cargar para llegar a ese lugar. Si, no es lo mismo que tengo que mover las colmenas 2 horas de viaje que 5, que 10, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conviene mejor? Puedo viajar toda la noche. Convengamos que mover las colmenas, lo ideal es moverlas de noche. ¿Eh? Siempre es más fresco, la luz no las altera, es lo ideal. Pero muchas veces no es lo más sencillo moverlas de noche, ¿sí? Porque incluso hasta el viaje es engorroso de noche, no todos están acostumbrados a manejar de noche, a aguantarse sin dormir, ¿sí? Entonces, son detalles. Leo, Sí. eh, llevarlas de noche y cargarlas de noche o cargarlas a la madrugada o a tardecita. ¿Se Bueno, suele cargar de noche? no se suele cargar de noche, generalmente ahora todos los apicultores que cargan a piquerada abierta, cargar de noche es lo peor que hay. Claro, te matan las patas, Porque caminan. la abeja sale y pica, la abeja se pone Claro, muy mala fuera de la colmena, ¿sí? Eh, yo no recomiendo para nada cargarlas de noche, a no ser que seas un apicultor a la antigua y las cierres de día, a la tardecita, las tengas cerradas claro, y vas a la noche y las cargas, ¿sí? está bien. Entonces, pero las tenés cerraditas y no tendría por qué salir una abeja. Pero bueno, la planificación del viaje, cuando son viajes cortos, vamos a cargar, vamos a decir piquera abierta, que sería lo más controversial. Cuando están cerradas hay muchas más alternativas, como te digo, hasta las puedo llegar al lugar y descargarla de noche, porque están cerradas, no van a salir.
Pero si es a piquera abierta, cuando es un traslado corto, y digamos, y para mí lo mejor es cargarlas cuando empieza a aclarar, ¿sí? Me parece. Un traslado de menos de 2 horas. Empieza a aclarar, las cargué. Cuando el sol está a media mañana, ya la estoy descargando. ¿Eh? Y la abeja se altera muy poco ahí, porque la agarraste con la fresca de la mañana. Ahora, ya cuando es un viaje de más horas, ya ahí, por ejemplo, nosotros para llevar adentro al río, que es un viajecito de 5 horas y media, ¿qué hacíamos? Cargábamos a la tardecita acá, a última hora, cuando estaba cayendo el sol, viajábamos allá, llegábamos a las 2, 3 de la mañana, esperábamos que aclare, 2 o 3 horitas ahí dormitando en el camión o en la camioneta, y la descargábamos arrancando la salida del sol allá, ¿sí? Cuando estaba aclarando, o antes de la salida. Cuando empiece a aclarar ya podés empezar a descargar. Cuando empiece a aclarar, aunque no veamos el sol, ya la abeja vuela, no camina, ¿sí? Y bueno, esa es una forma. Pero lo ideal es, siempre, la abeja lo ideal sería viajar de noche. Viajes cortitos los podemos hacer a piquera abierta. A mí me gusta, como les digo, más cargar a la madrugada. ¿Eh? Cargar a la madrugada. Yo creo que sacando el verano, donde hace mucho calor, todo lo que es primavera, cargándola a primera hora del sol y que el viaje te dé para descargar antes de las 12 del mediodía, la abeja viaja bien. La abeja viaja bien, no agarrás ese sol de la tarde, que podría ser ya, pero hasta el mediodía podrías viajar bien. Hay muchas maneras y de planificar el viaje dependiendo, digamos, de la temperatura. Hoy con el servicio meteorológico sabemos toda la temperatura que va a ser en cada ciudad, cuando vamos a llegar, cuando vamos. Entonces, si, si no tenemos, digamos, más de 20 grados, la colmena puede esperar arriba del vehículo a que aclare, por ejemplo. Viajo 4 o 5 horas, me acuesto a dormir en el vehículo y espero que aclare. Y no la tengo que bajar a piquera abierta, porque sé que si no va a ser en más de 20 grados, la abeja no va a salir se va a amontonar en la piquera muy poquita abeja, no va a sufrir. Pero después ya si hace más color, a lo mejor tenemos que planificar distinto el viaje, porque no la podemos a lo mejor dejar esperando arriba el vehículo, porque se va a embarbar toda. También depende mucho qué tipo de colmena estamos llevando, ¿no? O si es una colmena muy poblada o estamos llevando núcleos recién pasados o camaritas que se están formando. La cantidad de abejas hace mucho también a la planificación del traslado, ¿sí? Tiene que muchas cosas, incluso hasta una cámara de cría muy, muy poblada, si decido hacer un traslado, agregarle un cuerpo de media alza, de 3/4 o de estándar, para que vaya más aliviada, así la lleve a piquera abierta, para que viaje más aliviada, no se tenga que embarbar afuera para no sofocarse de calor. Bueno, lo que le hablaba de acondicionamiento de las colmenas, ya lo hablamos. Creo que Margarita tenía una consulta, Leo. Vamos con esa consulta de Margarita. Levantó 2 veces la Bueno, mano, pobre. sí, bueno, muchas gracias. No, yo le quería consultar sobre transhumancia para polinización, ¿no? ¿Sí? Le cuento porque yo tengo un cliente que justamente son semilleros ¿Sí? y uno de los costos que tienen, que son bastante importantes, son los de justamente polinización. ¿Sí? Yo quería saber un poquito más, si usted me cuenta cómo se hacen, cómo son los acuerdos, Claro, bueno, ¿no? mirá, justamente no te metiste en el lugar indicado, porque yo la verdad que nunca hicimos, una de las cosas que nunca hicimos fue polinización paga, ¿sí? Hemos hecho mucha polinización gratis, pero no polinización paga. Eh, en cualquier momento, yo creo que es una muy buena pregunta para Luca, porque Luca sí ha hecho mucha polinización.
yo te lo puedo contar por arriba de escuchar muchas experiencias de apicultores, pero ya no te voy a contar mi propia experiencia porque no la viví nunca. De hecho, nunca hice un trato. Más que nada te digo porque por la zona en la que yo estoy radicado, que no tengo cercano nada de que se haga polinización paga. Lo más cercano que teníamos yo creo que era para la zona de Alberti, ahí que se hacía girasol, pero estoy como a 200 y pico kilómetros. No tengo cercano, San Pedro se ha pagado algo de polinización en kiwi, en arándano, ahí sí han hecho algunos contratos de polinización, pero no estoy cerca de zona de polinización. Entonces no te puedo responder muchos. Yo sé que hay contratos, de hecho, bueno, cuando en el transcurso del estudio de perito que ustedes están haciendo, ya se los van a acercar, algún profe se los va a acercar, porque hay contratos armados. eh, Conozco mucho, comentando con muchos apicultores, que son bastante hinchas los que pagan los servicios de polinización en la ubicación de las colmenas, ¿sí? Son bastante hinchas en revisarte qué colmenas le llevas, ¿sí? Que tengan una X cantidad de cría en las colmenas y de abejas, las cámaras de crías que llevas para la polinización. La ubicación es estratégica, porque la abeja tiene un radio de pecoreo que es mucho menor al que nosotros pensamos para que sirva la polinización. Por ahí la abeja Sí. pecoreando para mielada va bastante lejos, pero pecoreando para la polinización y que le sirva, que visite la cantidad de flores que quiere el polinizador, necesita ubicarlas estratégicamente en el lote, ¿sí? Que a las abejas les queden las flores bastante cerca a todas, digamos, todas las flores del lote, ¿sí? Entonces, son bastante, tenés que ir poniendo lotecitos chiquitos y distanciados uno de otro. Eh, Tengo entendido que son bastante, o sea, encontrar semilleros fiables para que paguen también no es fácil, porque prometen mucho, pero es difícil cumplir los contratos después. No son muy cumplidores de los contratos. Todo eso Ok, lo podéis ok. sacar después por referencia con otros apicultores. Ya, Pero muchísimas gracias, no, por favor, Gracias por su... de nada. Bueno, esto es un poquito de los cuidados del viaje, ¿no? Teniendo en cuenta un poco qué carga vamos a llevar y las horas de viaje, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Bueno, también esto es lo que hablamos anteriormente, dependiendo cuántas horas de viaje vamos a utilizar, vamos a realizar, cuál sería la mejor estrategia en la carga de las colmenas, ¿no? Si las cargo a la mañana temprano o las cargo a la tardecita. Bueno, esto les puse transbordo previsto, porque nosotros, por ejemplo, para llevar a Tigre, las llevamos a la costa y después las pasamos a un barco. Entonces, bueno, si alguna vez se les diera esa posibilidad, ¿no? Toda la estrategia que hay que tener y también un poquito la planificación en cuanto a qué barco contrato, ¿no? Generalmente hay que hablar con el barco que contratemos, del que tenga un poco de experiencia, que no sea la primera vez que vaya a hacer el viaje y que después nos deje clavado por algún asunto, ¿no? Bueno, hoy en día la meteorología, lo hablé un poquito anteriormente, pero bueno, es fundamental revisar el servicio meteorológico antes de hacer un traslado. Si son de unos kilómetros, a lo mejor si son poquitos kilómetros no pasa nada porque yo cargo y salgo, pero si ya tengo planificado y veo que son 3 o 4 horas, cargo a la mañana temprano y donde voy a llegar puede estar lloviendo, es todo, digamos, acá estamos hablando de que las colmenas están en el campo y para llegar a los campos generalmente hay caminos de tierra y tenemos que hacer caminos internos en el campo
que si nos agarra lluvia podemos quedar a mitad de camino, ¿no? Hay infinidad de anécdotas donde los apicultores no llegan con las colmenas donde querían, ¿sí? O cayeron en una alcantarilla, o quedaron encajados, o quedaron... Bueno, es lo peor que nos puede pasar porque después, para conseguir los auxilios, tiene que ser por ahí a veces gente que conozca o que no le tenga miedo a la abeja, porque si nos queda y empieza a salir abeja del vehículo o las colmenas en una encajadura se golpean, se maltratan, ¿sí? Entonces son todas cosas que hoy con la, digamos, con el servicio meteorológico lo tenemos bastante afinado. De hecho, les cuento algo, nosotros hoy para entrar al Tigre a manejar las colmenas, estamos viendo la altura de las aguas todos los días, ¿eh? Cómo se maneja la fase lunar o si va a haber sudestada, de qué lado va a estar el viento. En el delta acá del Paraná, en la zona de Tigre, es muy común, si hay viento sur, el agua va a estar más alta, si hay viento del oeste, va a estar más baja, ¿sí? Viento del oeste o norte, agua baja. Viento sur, así sean brisas, ¿eh? Viento sur. O del este, agua alta. Entonces estamos viendo todos los días la dirección del viento y la fase lunar, a veces es bueno saberla para saber si vamos a entrar a algunos arroyos que son de poca agua. ¿Mm? Bueno, creo que acá, a ver qué más viene. Bueno, esto es viejo, como yo este Power lo tenía, pero está bueno que ustedes sepan que hace unos años atrás, debe ser 10 años atrás, se hacían la inspección sanitaria para poder trasladar las colmenas. Hoy, gracias a Dios, no lo están pidiendo. De hecho, revisar las colmenas, porque muchos de los traslados se inician en el invierno, en pleno invierno, todos los que van al norte, y revisar las colmenas sanitariamente en invierno era penoso realmente, porque era abrir colmena en pleno invierno, entonces, bueno, después en un momento se puso un estatus sanitario para cada provincia, depende cómo salías, si podías entrar a esa provincia. Gracias a Dios se habló con la gente del SENASA y bueno, se sacó la inspección sanitaria. Un problema que había, que arrancó allá por la década del 2000, fue la introducción de la loca americana a Argentina. Eso fue fatal, no, fue antes, la década del 90, 90 y pico. Fue fatal porque hubo se enfermaron muchas colmenas. Bueno, al principio no se parecía que el tratamiento era quemar todo, quemar todos los cuadros, quemar el material. Bueno, gracias a Dios se fue superando, como que la abeja se adaptó. Hoy debe haber muy pocos apicultores que utilizan antibiótico para la loca americana. De hecho, nosotros no lo usamos para nada el antibiótico, se dejó de usar prácticamente. Entonces, hoy ese estatus sanitario por el principal problema, que era una infecto contagiosa como la loca americana, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, inspección sanitaria fuera. Bueno, esto, el RESPA hoy, para sentar los apiarios, ya hay una forma más sencilla que pedir el RESPA al productor, al dueño del campo, ¿sí? Ustedes saben que para sentar los apiarios hasta hace poquito tenía que conseguir el RESPA del campo donde ibas a sentar las colmenas y pedirle al dueño del campo el RESPA para poder sentarlo. Hoy eso desapareció, entonces no es que desapareció, todavía está. De hecho, para los criaderos está el RESPA. Pero para sentar colmenas hay una forma más sencilla que es con el RENAPA y georreferenciamiento, ¿sí? Se entra por la Secretaría de Industria para sacar el RENAPA, perdón, que es el Registro Nacional de Apicultores. Sacás el RENAPA y después podés localizar tu apiario con georreferenciación. Entonces no hace falta ya más pedirle el RESPA al dueño del campo, ¿sí? El estatus sanitario desapareció y el DTA se reemplazó por el DT, ¿eh? Que como las siglas son... acá mira, Juan está, el que lleva la colmena al hombro. Bueno, así se trasladaban toda la vida las colmenas. ¿Mm? Se bajaban con cámara de cría y alza estándar arriba.
Bueno, acá tengo algunos apiarios, algunos asentamientos. Creo que ahora lo que viene son muchas fotos de apiarios. Estos son de Formosa. Bueno, acá ven un apiario que es una zona temprana, esto es un apiario en Tucumán, y como es digamos, un traslado de pocos meses, directamente se ponen en el piso. Es lo que lo comentaba yo, que hay que tener en cuenta o pisos de madera dura o muy buen tratamiento, porque con el tiempo se van pudriendo los pisos, ¿sí? Esto también en Tucumán, la zona de cítricos, esos eran mandarinas allá atrás. Había unas plantaciones nuevas de palta también. Eso es un palto que se ve ahí. También un traslado. Bueno, esto es en la zona de Formosa. Acá, bueno, esto hicimos una incursión 2 o 3 años en la zona de Formosa con colmenas. Llevamos colmenas de acá. Bueno, al poquito tiempo se cruzaron con abeja africanizada, así que no fue nada linda la experiencia. Eran inmanejables después. Mm. Bueno, estos son apiarios de núcleo de fecundación. Acá se ponen arriba un canastito, zonas medias sombreadas. Bueno, estos son Para la apiarios acá. fecundación es mejor siempre la sombra, ¿no? Bueno, eso depende, ¿eh? Depende mucho. Eh, Mirá, no cabe duda que o sea, la sombra tiene que ser sí o sí, te diría, de árbol caduco, que se le caiga la hoja en invierno, porque la sombra en invierno es muy perjudicial. O sea, es peor que el apiario esté en pleno sol en verano que tenga que después soportar sombra en invierno, ¿sí? Eh, Sufre más la colmena. Yo te diría, lo ideal sería una media sombra, no ni una sombra muy espesa, eh, ni al pleno sol. Nosotros tenemos apiario en pleno sol, en media sombra, y algunos que porque no hay otro lugar están a la sombra, ¿sí? Porque muchas veces el apiario lo pones donde te dan, no donde vos querés elegir. Entonces, en base a eso, tenés apiario en todos lados. Tenés apiario al sol porque te dicen, no, allá en el montecito aquel, o porque no hay sombra, o porque no hay media sombra, o porque de donde está la media sombra no te quieren dar, entonces te dicen, bueno, ponelas allá. Entonces, tenemos apiarios a pleno sol. A pleno sol hubo años muy puntuales donde se ha producido esos calores excesivos. Pasó hace 3 o 4 años en Mercedes, no, pero muy cerquita de Mercedes sí, que se fundieron panales en verano porque se dio un fenómeno bastante seco, con soles excesivos y calores de 40 grados, donde la colmena que no tiene la población suficiente y no alcanza a ventilar, se funden los cuadros. Eh, pero yo te diría que a mucha sombra y a pleno sol, casi elijo en pleno sol. ¿Eh? La sombra tiene, pues ya te digo, si te da esos lugares sombreados en invierno son bastante perjudiciales. Y a pleno sol, lo que más tenés que tener cuidado, a lo mejor con alguna protección en los techos para veranos muy calurosos. Para veranos muy calurosos puede ser medio perjudicial. Eh, ¿Viste? El ideal encontrarlo sería una media sombra y con árboles de que se le caiga la hoja en invierno, ¿sí? Que en invierno tenga sol. Eso sería lo ideal. Entonces, si nosotros queremos armar un apiario para nosotros, sí, algún arbolito álamo, sauce, que tienen sombra en verano, pero que se caiga la hoja en invierno, ¿sí? Hay muchas plantitas. Por ejemplo, lo ideal es el sauce porque aprovecharías muy bien la sol. Después hay muchas plantitas que aprovecharías la floración también, digo. ¿Sí? Y para el núcleo de cuando llevas a fecundar, ¿es indistinto? ¿Solo sombra? Mirá, es indistinto el núcleo lo que necesita, lo que te puede ayudar es un reparo contra el viento,
Eso sirve mucho para ayudar a la fecundación. Después, si tenés el lugar muy cerrado también, muy sombreado, no sirve. Tiene que, cuanto más si tiene plantas y arbustos y referencias para las abejas, ayuda bastante, ¿sí? Pero yo te digo, como principal característica, si vos no tenés o tenés que amontonar porque en el espacio físico es chico y vos decís, tengo que poner 30 colmenas en un lugar que es pequeño, y si fuese para la fecundación, yo tengo últimamente pongo mucho el ojo en si hay reparo, ¿sí? Del lado del viento predominante, generalmente del sur, si hay cortinas de árbol, cortina arbustiva, es mejor, porque si te agarra una tanda de fecundación muy ventosa, que no tenés reparo, baja mucho el porcentaje de fecundación. Y tal vez no incide lo que estábamos hablando de al sol o a la sombra, ¿sí? No incide tanto. Por ahí al sol o a la sombra te puede incidir en que se nota mucho cuando todavía los días no tienen la temperatura suficiente, los que están al sol van a trabajar mucho más que los que están a la sombra. Lo vas a ver en reserva de miel, ¿sí? Los que están a la sombra comen mucho más que los que están al sol. Eso se nota bastante. Pero no en fecundación, ¿no? No en fecundación. Bien. Te cuento lo que nos Gracias. pasó un año, Leo, nosotros siempre Sí, hacemos núcleos con celdas y al sol, a pleno sol. Pero un año compramos reinas y nosotros las reinas las dejamos casi muy cerca del techo y fueron 2 días de mucho calor y se cocinaron un montón de reinas, che. sí, Nos sí. queríamos morir. Sí, Pero bueno, sí. es la falta de experiencia a veces, ¿viste? Claro, claro, No porque se si vos comporta lo mismo no- una celda, evidentemente, que una reina enjaulada. Las abejas desplazaron, hicieron barba y dejaron a la pobre Exacto, reina que se exacto. cocinara. Claro, porque no alcanzan a ventilar. No Sí, alcanzan a ventilar. Ujú. sí, Te hago una consulta. sí. El tema del manejo, por ejemplo, que tuviste un problema en Formosa ¿no? con las africanizadas. Sí. Eh, Haciendo un cambio de reina prácticamente todos los años, ¿se puede corregir eso? El tema es que una vez que se africanizó, es muy difícil cambiar la reina. Muy difícil. Tenés que hacer un manejo muy puntilloso y no es para un manejo extensivo. Tendrías que vivir allá, hacer un manejo a lo mejor muy, pero muy puntilloso. Porque no te acepta, la abeja africanizada no te acepta ninguna, ni celda real de abeja italiana, por ejemplo, que es la que nosotros manejamos, ¿sí? Nace y ya las distintas características de la abeja la matan y ni hablar, reina fecundada no podés poner ni loco. Y celda real a lo mejor tendrías un porcentaje de aceptación, pero no es alto. Entonces, muy difícil controlarlo. No sabes, vos levantás los cuadros, no te queda ni una abeja en el cuadro, dispara todo a la abeja. Se hacen hilos de abeja así colgando del cuadro, pero en el cuadro no queda una abeja. Nuclear es casi imposible. Levantás un cuadro y lo sacás sin abeja. No, tienen un comportamiento que es totalmente distinto al de la abeja italiana, ¿sí? Que es la que más conozco yo. Gracias. Pero No, yo Discúlpame, pensé ¿a qué llamas abeja africanizada? es abeja que se cruzó con la abeja africana, ¿sí? Más o menos la teoría es que la abeja la trajeron los brasileros para hacer algunos estudios de cruzamiento y producción, se le escaparon, esto fue en 1956, se le escaparon algunos enjambres. Tengan en cuenta que ustedes hasta la década del 75-80, Formosa, Misiones, todo eso, tenían mucha apicultura, pero con la africanización, esos enjambres que se escapan en Brasil, empiezan a cruzarse con toda la abeja autóctona, con todos la abeja de los apicultores, y como ese gen es dominante, el gen de la agresividad de la abeja africana,
se tornó casi inmanejable las abejas, ¿sí? Para un manejo que tenían acostumbrados los apicultores. Hoy se trabajan en Brasil, en el norte de Argentina, con alguna abeja africanizada, pero tenés que hacer un manejo totalmente distinto. Por ejemplo, en el norte de Santa Fe, que tienen abeja, los que hacen abeja criolla, van a cosechar de noche. Es imposible cosechar de día por cómo te ataca la abeja, ¿sí? Sumado al calor, la ropa, todo. Y si van a trabajar de día, a vos no te pican por la ropa, pero después atacan a las personas, a los animales a 500 metros. Entonces, por eso tiene que ir de noche, para que no ataquen a los animales, para que no ataquen a las personas. Es una abeja inmanejable, ¿sí? Gracias, sí, sí. Yo soy de Formosa y por eso sí sé que son muy agresivas. A los perros, a todos. Son así. Sí, sí. Y casi México se quedó sin abejas en un tiempo por la Claro, africanización, ¿sí? Estuvieron bravísimos. Lo que pasa es que claro. como una abeja no hace el bolo, no sabe hacer el bolo, la africana, entonces para acá no bajó Claro, tanto. acá puede llegar alguna cruzadita, pero como no Sí, viste, como no se ubican enjambres naturales, claro, el apicultor sí la puede controlar. Cuando mi papá venía con abeja de Tucumán, traía abeja, en aquella época abeja bastante agresiva, pero acá vos la podías controlar, matando reinas, cambiando, sustituyendo reinas, vos la volvías a mejorar, ¿viste? La sacabas. ¿Por qué? Porque no tenés los fecundadores naturales en el campo. No tenés el claro, enjambre natural agresivo en el campo. Entonces lo mejorás con genética, pero allá donde el fecundador natural está plagado de enjambres en el campo, plagado, allá en los postes de luz, ahí en Formosa, el muchacho que es de Formosa lo sabrá, en los postes de luz que tienen esos agujeros arriba, en cada uno hay un enjambre, ¿sí? Y enjambra muchísimo, vos tirás desparramadas. Nosotros habíamos llevado nucleros para desparramar en un campo de 50, en un año te llenaban de 25, la mitad te lo llenaban así de nada. Mucho enjambre, enjambra muchísimo. Bueno, acá lo que les comentaba, ve cómo nosotros entacamos las camas, esto es para salir de tigre, ahí se ve la cámara de cría entacada al alza, con un taquito para agarrar el alza, ¿sí? Eso para que no se mueva el alza de la cámara de cría. Bueno, acá como ubicamos nosotros las colmenas en tigre, bueno, esas cosas pasan cuando los caballetes se mueven, claro. andamos haciendo equilibrio ahí entre las colmenas. Bueno, algunos traslados. Bueno, estos eran unos semin donde mi papá hizo en la década del 70, hizo 6 semin de esos, donde las colmenas iban fijas y no se bajaban nunca del carro, ¿no? Un semi para 100 colmenas. Ahí entraban 2 filas de 25 y del otro lado otras 2 filas de 25, o sea, 50 colmenas de cada lado. Después el camioncito te llevaba un plato y eso se desenganchaba, se le ponía unas patas y quedaba sentado sobre unas patas. Y las colmenas no se bajaban, ¿no? Quedaban ahí permanentes. Acá vemos otras. Bueno, eso Bueno, es lo que se usa en otros países, lo que se llama el algunos camión países colmena. hay otros países que lo utilizan, sí. Algo similar a esto, sí. Ahí tenemos otra foto. Ahí podemos ver uno de los principales problemas que tenían con estos semin así, era que ven que en las primeras 3 colmenas se ven nota que están embarbadas y las otras no. Se juntaba mucho la abeja en las puntas. Ujú. Había mucha Deriva. deriva, ¿sí? Ujú. Se producía esa deriva y bueno, no era fácil solucionarla. O no le encontraron la vuelta para solucionarlo a eso. Entonces, bueno, con el tiempo se dejó de usar. Bueno, estas son unas fotos de Lucas, que acá está usando. Nosotros tenemos una pluma igual a la que Hydrogruber, como la que tiene ahí, está manejando Lucas. Lo único que esta es 5000, la nuestra es 7000, levanta un poco más de carga. Esta es la pluma, ¿sí? Se pone
Generalmente estas plumas ustedes las pueden ver para los corralones se ponen atrás de la cabina del camión. Para que las colmenas se utilizan en la cola del camión, atrás de todo, ¿sí? Para poder manejar mejor los radios de acción. Ahora van a ver cómo hay que descargar cuando se utilizan estas plumas. Ese es el pale que se usa de 4 colmenas. Acá están apilados. Esto cuando uno ya se quiere mecanizar. Ven, y hay que ir descargando así en abanico para aprovechar el radio de acción de la pluma, En ¿sí? estrellas, digamos, ¿no? Exactamente. Hay que aprovechar el radio de acción circular de la pluma. Bueno, estos son algunos traslados, algunas cargas que hemos hecho de colmena. Nosotros acá es para llevar ese semi, lo cargamos para llevar a Entre Ríos, a la zona de eucalipto, en la foto de derecha, arriba. Después el camioncito que teníamos en su momento, un traslado también en Entre Ríos. Bueno, y acá, a la izquierda, eso es en Lechiguanas. Fíjense la cantidad de abejas, eso habíamos viajado en el barco desde Tigre, 32 horas de viaje por agua, de Tigre a Victoria. Eso en el río San Lorenzo en Victoria. Después teníamos los caballetes, por si venía agua alta, se ponían allá arriba los caballetes. Bueno, acá estamos salvando colmenas de una inundación. Esto es un traslado, pero un traslado forzoso. Juntando, fue en el año 2005 que venía la crecida del Paraná y llovió, se dio con una lluvia así de 300 milímetros en Entre Ríos, descargó el Gualeguay un montón de agua. Y el muchacho, el vaquiano de ahí, me dice, trae alambre trae la tenaza y el alambre que vamos a atar a algunos caballetes, pero resulta que llegamos y las colmenas estaban así, adentro del agua. Oh, Así, miren, ahí les tapaba la cámara de cría el agua. Bueno, creo que terminamos. Sí, esto ya. Después muchos te dicen, ¿qué vas a laburar si las abejas hacen todo? No, no tienen ni idea de las cosas que pasan. Sí, sí, esa es una Sí, típica, ¿no? sí, una típica. Sí, las abejas te juntan la miel, vas y se la sacas, sí, las pelotas. Bueno, quedo abierto a las preguntas. Está todo muy, muy, muy clarito. La verdad que un lindo Zoom fue. Un lindo Zoom. Bueno, mejor, que espero que haya servido, que le haya Sí, gustado. sí. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy completito. Ah, justo en horario. Parece Estamos justo, ¿no? un tren inglés, Sí. parece. Estaba bien calculado. Está bien calculado. La calculamos perfecto. Hola. Sí. No, yo quería Ahí hacer. Diego Polese tiene una consulta. Diego. Vamos Bueno. con Diego. No, mira, vos sabés que tengo que hacer un traslado porque voy a comprar unas colmenas que están en Colón, de Entre Ríos. Sí, No son muchas, ¿viste? Yo quiero comprar 10 colmenas. sí. Están con la cámara milaria, o sea, yo tengo una Berlingo, ¿viste? Entonces mi idea era poder ir, cosecharlas, traerme las salsas de miel y después volver a ir y traer las La cámara de cría. cámara cría pensando, bueno, tapar la piquera, clavarla como vos decías y ponerle media sombra arriba adentro de la Berlingo, que es una camioneta cerrada, ¿viste? Sí, 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 sí. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Cuándo vas a hacer el traslado? Si te apurás ahora es No, una cosa, si es ahora sí, enero es lo quiero otra. hacer ahora en breve. Mirá, si vos agarrás una noche medianamente fresca, lo vas a poder hacer. De noche, yo pensaba hacerlo de Sí, noche, sí. sí, Y sí. con respecto a la policía y a todo el tema del traslado, ¿tendré quilombo? ¿Cómo? ¿Qué te parece?
Claro, que Eso porque es, ese sea así. vos tenés que pasar por un tema muy controversial que es gendarmería ahí. Y con Claro, gendarmería nosotros hemos tenido muchos problemas por claro. detalles menores, por detalles menores. Eh, yo no sé qué papel te puede dar el que te las vende. Y tengo que averiguarlo eso todavía. Pero Claro, ahora que vos dijiste, se me ocurrió. sí, ¿qué te puede dar que el que te las vende? También si no Perdón, ¿no? tiene. Pero hacer la RENAPA no cuesta nada. Va, cuesta menos de 3.000 pesos, que es lo que te cobra el Banco Provincia. Sí, sí. Y ya algo tenés haciendo la RENAPA a tu nombre. Claro, porque yo de hecho tengo renapa de las colmenas que yo tengo, ¿viste? Que son 10. De última, hasta ese mismo papel puede ser, que los tipos no van a venir hasta donde yo tengo las colmenas a corroborar. Pueden ser, No, ¿no? no, eso no, 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 no. No, no. Nadie te va a investigar para afuera del. No, el tema es que vos estás trasladando en una camioneta cerrada algo que si vas sin ningún papel, y que yo te recomiendo hacerlo de noche, por lo que vos me decís, Sí, sí, sí. si justo te llegan a parar y te dice usted que lleva ahí atrás y le tenés que abrir y le explica, por más que le explique, es capaz que te va a comer un disgusto. No, claro, claro, claro. Te va a comer un disgusto, porque nosotros nos han secuestrado vehículos por no llevar el comprobante de ruta o el ruta vencido ahí en Gendarmes de Ceibas. Claro, ¿Viste? Seiba están ahí siempre hinchando los huevos. Sí. Qué sé yo. Algo tendrías que llevar para no arriesgar. A ver, yo tengo mi primo que cruza para Entre Ríos, cruza en verano, cruza 10 veces y él no lleva nada, Claro. ¿viste? Pero, eh, qué sé yo. Pero es que teniendo la RENAPA, perdón que insista, vos el trámite en el SENASA es online, no te cuesta nada. Por 10 colmenas no tenés ningún problema en hacerlo, el Sí, No, no, trámite. no hay problema hacer el no hay RENAPA, no. problema de El RENAPA, tema no hay es problema de que vos RENAPA. no sé No, no, saber bien. no, el trámite en el Incluso, SENASA para el traslado, teniendo y incluso cargando, estás haciendo puedes un hacerlo viaje perfectamente el traslado. interjurisdiccional. Yo lo hice por 4 colmenas, para ir a comprar 4 colmenas el traslado, y es una boludez hacerlo, Sí, el pero vos lo estás trámite. haciendo dentro de la provincia de Buenos Aires. Claro, eso es una cosa. Adentro de la provincia de Buenos Aires te movés como vos querés, sin ningún papel si querés. Pero cuando vos te vas Yo a en pasar, Monte tengo gendarmería en la entrada. La gendarmería está siempre en la entrada entre Monte y Cañuelas, por ejemplo. Y me ha parado un sí, montón de veces viviendo en Monte. Sí, La pero gendarmería está en la entrada. de madrugada no te paran. Yo creo que si el muchacho viaja una, dos, la policía está durmiendo. Los camiones que van con papeles que no tienen que ir, que no tienen, y cosas que no tienen que llevar, viajan. Yo no tengo experiencia en traslado de mercadería, pero sí en viajar y viajar de una provincia a otra, y la yo lo que policía te no, y lo digo, ves lo ves a los camiones. Los yo te camiones que digo, andan con cosas que no tienen que andar, andan de noche. 1 de la mañana, digo, dos, No, tres. seguro. Pablo, yo te eso digo por seguro. experiencia, Lo que pasa es que, por ejemplo, mi 95% experiencia en vas a provincia de pasar. Buenos Aires, En cuando los ves casos, a la gente de 95% gendarmería, vas a pasar. Mirá, paran siempre las mirá, camionetas mirá, cerradas. mirá lo que te iba a contar. Yo he cruzado de Buenos Aires para La Pampa y rara vez te cruza la policía y ves a todos los camiones, cruzan el desierto de noche y se ponen a esperar 12 de la noche que la policía se va. Cuando la policía se va, vos ves que cruzan el río Colorado, infinidad de camiones que estuvieron todos esperando. Y ahí ya andan todos en la noche que no los para nadie. Sí, sí, hay de esos casos, hay muchos. Yo lo que te digo que en Entre Ríos vos ahí estás pasando y no tenés muchas opciones, vas a tener que pasar sí o sí por ahí. No, ahí no tenés problema. Yo 95% de las tengo un amigo en veces va Santa a Fe, pasar. Pero pará, en Firmat. dejemos hablar a Leo, así termina, porque si no, no puedo. Perdón. 95% de las veces vos vas a pasar y no vas a tener ningún problema, ni te van a parar, ni te van a controlar, nada. Pero si vos tenés mala suerte, que justo te paran, no tenés nada para mostrar,
vas a estar, te vas a comer un disgusto. Después va mucho en tu habilidad para charlarlo, para explicarle la situación y para sobrepasar muchos casos, yo conozco gente que es muy hábil para pasar en esos lugares y yo me trato de manejar con las reglas y no sé coimear a nadie, no sé hacer, Claro, 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 sí, a no mí me me pasa eso. gusta, trato de tener todo legal porque no me gusta andar. Y después se la voy a pelear, todo lo que quiera, pero trato de no llegar a los extremos eso de tener que coimear a un policía o algo. Claro, Pero claro. hay gente que lo hace y hay gente que... Yo entiendo que vos vas por la legal, yo lo que no te puedo decir, no, pasa nada, dale, mandate que no pasa nada. Lo que yo te digo, el 95% de los casos no, vos vas a poder pasar. Pero ese 5% que no, te tengo que decir, tenés algo por si te toca. Claro, pero tener algo, ¿a qué te referís? Porque en el RENAPA no. El RENAPA lo puedo tener, pero no va a ser algo que me va a No, el ayudar ahí, RENAPA te sino. va a servir a vos. El Ah, RENAPA te va a El servir, DTE sirve porque para escuchame, vos andás con colmena, pero sos apicultor, ya te sirve. ajá. Eso ya es una cosa que te sirve, si Ah, vos tenés bueno, porque RENAPA. yo, por ejemplo, el RENAPA de las colmenas que yo ya tengo, lo Vos tengo. que Y no puedo andar tenés con remito esa. de trabajo, Yo del trabajo, soy miembro de una cooperativa y tengo claro, remito para trasladar miel y esas cosas. pero listo. Con ese Eso, remito le puedo poner 10 colmenas y el RENAPA con sí, eso tendría que andar, sí, digo vos yo. ponele 10 colmenas, olvídate, ya tenés algo, Claro. ya tenés algo, ¿sí? Acá me dicen El lleva 4 kilos de DTE, birra lo tuya. que sí, el DTE que necesitas para trasladarlas, ese sí no te lo piden casi nunca porque los milicos están muy poco informados, ¿viste? Claro. No, y yo además escuché, leí hace poco que con el tema del PEC están exigiendo ahora que cada vez que hay un traslado de colmena parece que hay que anoticiar a no sé si al INTA o a quién. No, Entonces no, yo decía, bueno, viste, lo único que falta es que para mover 10 no, colmenas tenga que no, hacer. no, 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 olvídate. ¿Esta apaga la luz de arriba? Leo, yo Sí, con el tema de, permiso, con el tema de Berlingo, trataría de llevar un poco de aire acondicionado por las dudas, ¿no? Pienso que con un poco de aire acondicionado van a ir más tranquilas. sí, bueno, eso depende de la temperatura que haga, por eso, si vos vas de noche ahora en esta época, tenés todo septiembre que vas a agarrar noche fresca, no vas a tener problema. Ah, Hasta todo septiembre vas a estar... apurate a Sí, hacerlo. Hoy estuvo haciendo sí, 2 grados, en algunos lados hasta hizo 0 grados, no sé en Entre Ríos, pero en muchos lados hizo bastante frío todavía, ¿eh? sí. Si te apurás, no vas a tener problema. Y si no, espera un día de lluvia para pasar. Bueno, muchas gracias, porque me ayuda mucho. No, por Bueno, favor. bárbaro. Bueno, Leo, agradecido como siempre, Bueno, pero bueno, vos sos parte de SADA, así que estás para sí, darnos una mano. como no, el sentimiento, y aparte tratando siempre de apoyar a la gente nueva, que el recambio, Y por supuesto. los que se quieren entusiasmar con estos bichitos, ¿eh? Que nosotros siempre digo, no porque tengamos muchos años en esto, siempre hemos hecho las cosas bien, ¿eh? La gente, yo veo que la gente que entra a la apicultura actualmente viene con otra impronta, viene con mucho respeto por la naturaleza, mucho respeto por los bichitos, y bueno, y siempre aprendemos algo también de los nuevos, ¿eh? Así que por eso me gusta participar y no quedarme porque vengo de una tradición apícola, ni me las sé todas, y tengo mucho para aprender de la gente que quiere incursionar en esto que es una pasión, ¿no? Primero hay que apasionarse y para poder, digamos, para poder lograr algo, para poder mantenerse, hay que querer el bichito. Si no, uno no le toma el gustito. Si lo quiere ver como una opción solamente económica, no camina. ¿Sí? Es verdad, Es verdad, Leo. hay que entusiasmarse. Eh, Buenas noches, Leandro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no?
Cuando hacen los fecundadores para vender reinas o eso, Sí, ¿cómo ponen las reinitas? ¿O lo hacen por celdas? ¿O las ponen enjauladas? Porque yo lo hago de una manera sí. y quería saber si estaba bien lo que yo estaba haciendo. Yo como ser hago las reinitas Sí, y hago que nazcan vírgenes en los ruleritos. Y a las sí. tardecitas voy y le echo un poquito de humo en la piquera y las mando. ¿Está Claro. bien eso? El Está método. bien si te funciona. El año Exacto. Mira, pasado, yo el, utilizo el sistema tradicional de poner celdas reales, ¿sí? celda Eh, real. El año esta- pasado, como hacer, hice unos cuantos núcleos y usé ese método. claro. Y no sé si fue por el año, que fue atípico, que fue bueno, pero me anduvo muy bien. No sé si es lo recomendable, No, pero me no, anduvo acá bien. no hay nada, nada que se recomiende ni se deje de recomendar. Yo sé que te puede fusionar tranquilamente. Con Es muy que tiene con que dos ver marquitos, mucho. claro, Vas a con tener dos planchas de tía a lo mejor cerrada. un porcentaje de falla, podés llegar a tener, pero a lo mejor es aceptable para Sí, lo que vos estás lógico, sí, haciendo. ¿Eh? sí, Por ahí lógico, tiene sí, que sí, ver la aceptación un poco con los días que hacen en el momento que la pones, si hay entrada, si no hay claro. entrada, qué tipo de abeja manejás, si es abeja bastante dócil, la van a Sí, es aceptar más, mucho más fácil. ¿M? Si es abeja claro, mansa, la van a aceptar mucho más fácil. ¿Eh? sí, De hecho, al estar huérfana, están deseosas de que vos le incorpores y al ser una reina virgen, es muy probable que te la acepten bastante bien. ¿M? claro. No, Como ser no yo veo que utilizo, haya... como ser utilizo completamente planchas de cría cerrada, cosa de no tener problema con que me tiren celda. Eh, Así todo lo reviso en el día antes a poner la reinita, ¿no? Claro. Pero no me ha dado problemas eso, No, está problemas bien. grandes. Bien. Si te sirve, está bien. Yo traigo un método incorporado tradicional de hacer celdas reales. A veces también Claro, la cantidad que hagas también tiene mucho, mucho en cuenta, porque vos por ahí haces 10, 15, 20, 50 para vos y ese manejo lo podés adecuar bien. A lo mejor es claro, muy distinto hacerlo a escala, ¿viste? Ya te cambia a más. la A lo mejor grande, necesitarías más personal para esperar a la reinita virgen, claro, más, mucho más tiempo. Bueno, claro, yo utilizo el método tradicional de trabajar todo con celda real. con celditas real, claro. Sí, como sé yo en eso ando solo y a mí me favorece que decir, bueno, yo tal día nace la reina y yo ya sé que como hago los núcleos en el mismo lugar donde tengo las colmenas seleccionadas, donde hago las reinitas, me queda más cómodo, ¿viste? Hacer que Claro, nazcan y después introducirlas. está bárbaro. Está Así bárbaro. que bueno, está bien entonces. Sirve, Sigo bien sí. ahí. Sí, Sí. ¿sabes Bárbaro. lo que podés hacer? Nunca te enamores de un método, como yo digo. No, no, por Podés, eso yo quería podés saber hacer, si podés había hacer algo. algunas como vos Claro. haces y otras con celdas. Y después comparás a Sí, ver con Zelda he qué. hecho varias también, sí, sí. Ah, bueno, por eso, por eso. No, por Pero es como eso te dice el Leo, año ¿te pasado empecé a probar funciona? así. Listo. Claro, hay que Claro. probar varias cosas. Este, Si tenés que claro, y hacer, digo yo, bueno, si quizás tenés este que hacer, año. si tenés que hacer mucha cantidad, vas a caer en el sistema de Leo, que es agarrar y Sí, poner sí, sí, celdas y lógico. que nazcan y listo. Que nazcan y que se Este, arreglen. Sí. Sí, sí, no hay otra para hacer en cantidad, no creo que haya No, otra sí. Cada uno mucho volumen, sí, es más recomendable con Zelda, más lógico. recomendable. Bueno, bárbaro. Muchísimas Bueno, gracias. buenísimo. Bueno, damos por terminada la función, chicos. Vamos a comer.